¿Cómo están, jóvenes ajedrecistas? Bienvenidos al video de la partida de la tercera ronda de la final en el Campeonato Nacional Mayores Absolutos 2019, que fue jugada entre el candidato a maestro Fernández Bolaños y Sebastián Medrano. Comencemos. En esta partida se jugó una Caro-Kann, que es característica de los jugadores de estilo cerrado. La variante principal, alfil F5. Ahora, hay varias variantes aquí. Una de las más jugadas entre los maestros con blancas es caballo C3 para esperar que se juegue la sencilla E6 y ya por fin poder jugar G4. Ahora, en esta partida no se jugó la variante principal caballo C3, sino que se jugó G4 directa. G4 directa es una línea interesante, pero es si el negro cae en el error de jugar alfil G6. En realidad no es un error como tal, es una jugada interesante, pero cae en los planes del blanco. Aquí hubiera sido mucho mejor alfil D7, ¿por qué? En vista de que el alfil ya no va a estar en G6, no se puede hacer el plan típico que es H4, H5 atacando el alfil negro, o caballo E2 y caballo F4, sino que ahora el peón de G4 solamente está allí, y una jugada después, por ejemplo, como caballo C3 y H5, ya hay problemas, puesto que ya el alfil podría salir tranquilamente y ponerse en F5 otra vez, cerrar E6 y hacer la formación típica de estas posiciones cerradas. Ahora, después de alfil G6, el blanco sigue naturalmente con caballo E2, que es una jugada completamente válida, aunque hubiera sido un poquito mejor tal vez caballo H3, que va a llegar igualmente a F4, pero tiene sus pros o sus contras. Por ejemplo, después de 6, caballo F4 de todos modos, alfil E4, F3, etc. Fue lo mismo que pasó en la partida técnicamente hablando. Ahora, después de alfil G6, caballo E2, que fue lo que pasó en la partida, E6, que es lo natural en estas posiciones caro-cánicas, que es sacar el alfil y hacer la formación fuerte de los peones de D5, E6 y F7. Sigue con H4, que es el esquema típico para atacar o ganar tiempos con el alfil de G6, que aunque esté afuera va a ser demasiado molesto por parte de las blancas seguir con H5. Además que está ganando ventaja espacial en el flanco de rey. H6 para evitar obviamente H5 y perder el alfil. Caballo F4 intentando hacer caballo por G6. Alfil H7 no se dejan. Y alfil D3 cambiando el alfil. ¿Pero por qué cambiar el alfil en esta posición? Sencillo, porque el alfil de H7, aunque sea técnicamente la única pieza desarrollada, si lo dejamos vivo va a empezar a molestar desde esa posición. Alfil por D3, no hay que pensar mucho, no se podía hacer otra cosa. Dama por D3 y bien, ya empiezan las jugadas humanas. Caballo E7 dudosa. ¿Por qué caballo E7 es dudosa? Bueno, no va de acuerdo a la formación ahorita típica de esta posición. Esta posición puede llegar a un estilo de francesa con el alfil por fuera, que es lo ideal en la Caro-Kann. Entonces, si eso es lo ideal en la Caro-Kann, hay que seguir con la planificación de esta formación. ¿Qué hubiera sido mejor para, en vez de caballo E7, tenemos C5, que transpondría a una posición francesa, pero con el alfil por fuera, atacando el centro? También podía ser caballo D7 para no definir la formación y después dama B6, enroque largo, etc. Hubiera sido mucho mejor que caballo E7, aunque no tiene mal del todo. Tarde o temprano se iba a jugar caballo E7. Ahora, vienen los errores blancos. A3. A3 en realidad no es un error, es una jugada dudosa en realidad. Porque la idea de A3 lo único que se puede ver es que va a jugar B4. Entonces, si quiere jugar B4, ¿por qué no hacerlo? Sencillamente, ya está evitando el plan típico de las negras de hacer C5. O si no querían comprometer la formación de peones, la sencilla alfil E3 también hace el mismo plan, evita C5. Entonces A3 dudosa, pero el negro devuelve los errores con A5. ¿Por qué A5 es error si está evitando B4? Bueno,
A5 hay que tener cuidado, pero es por los errores a la larga. En estas formaciones tiende mucho a hacer el plan C5, caballo C6, dama B6 y enroque largo por parte de las negras. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué A5 es error? Puesto que si a la larga no vamos a enrocar largo, ¿por qué vamos a debilitar nuestra propia estructura? Claro, C5 también debilita, pero es para un ataque central. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor que A5? Otra vez, caballo D7 o la típica C5, que en este caso, por culpa del caballo N7, va a tener problemas. Por ejemplo, si D por C5, caballo D7 atacando los dos peones, B4 y caballo C6. Sigue la misma formación estilo francesa, con la diferencia que ahora hay un peón de C5 molesto, no dejando salir el alfil de F8, pero el peón de E5 ya está cayendo. Alfil B2 para defender o desarrollar, de todos modos el peón D5 se va a comer, y A5, y empieza a dañar la estructura del flanco de dama por parte de las blancas. Ahora, eso hubiera sido mucho mejor que A5. Ahora sigamos viendo la partida. Caballo C3, un desarrollo típico en la Caro-Kann. Y ahora viene el problema, B5. ¿Por qué B5? O sea, B5 está bien, está ganando espacio en el flanco de dama, pero no va de acuerdo a la estructura que son típicas en estas formaciones carocánicas. Bueno, ya en este caso técnicamente es una formación francesa. Hubiera sido mejor C5 atacando el centro otra vez, directamente. Ahora, después de B5, siguió alfil de 2, desarrollo, aunque igualmente hubiera sido equivalente al alfil de 3, puesto que el alfil no hace mucho. Caballo D7, desarrollo normal de las piezas, caballo E2, para pasar las piezas del flanco de dama al flanco de rey, dama B6, listo. Se ve más o menos la misma formación que estábamos hablando, solo falta C5. Enroque corto, este enroque corto es un poquito delicado, puesto si vemos antes, ¿qué pasaba si se enrocaba largo? No serviría enrocarse largo, puesto que ahí sí serviría la formación B5 para jugar B4, romper e intentar atacar ese enroque largo. Enroque corto entonces, bueno, pero es que yo tengo mis peones de G4 y de H4 muy lejos, pero hay un concepto típico entre maestros que dice que una debilidad no es debilidad si no es posible aprovecharla. Entonces, como aunque sea débil ese enroque por tener G4 y H4, el negro no lo puede aprovechar porque no ha hecho golpes para abrir la posición. C5 por fin. Después de varias jugadas ya el negro se dio cuenta de sus errores y por fin decidió hacer la correcta. Pero ya es tarde, puesto que la formación negra ya está comprometida en el flanco de dama. C3 para mantener el centro, obviamente no va a ser D por C5 porque sería un suicidio posicional. G6, rey H2. Aquí rey H2 es posible, es jugable, es excelente, pero hubiera sido mucho mejor en este caso tal vez H5. Pero ¿por qué voy a jugar H5 si estoy abriendo prácticamente mi enroque? Es sencillo, si hace G por H5 no se va a comer con G por H5 igualmente, sino con caballo por H5. Entonces el caballo de H5 se montaría y controlaría las casillas G7 y F6. Hubiera sido un poquito mejor. Bueno, rey H2, alfil G7, triste necesidad. ¿Por qué alfil G7? Bueno, si nos ponemos a observar, el alfil no tiene buenas casillas. Aunque ya está intentando hacer en este caso F6 a la larga. Obviamente no se puede hacer por razones del caballo en F4. H5, remendando el error. Ahora vemos algo interesante. C4 se jugó en la partida. ¿Qué hubiera sido mejor que C4? En C4, en vez de C4, lo mejor hubiera sido G5. Pero ¿por qué voy a cerrar el flanco de rey si la idea es matar al rey blanco? Bueno, el caballo de F4 no me deja jugar F6. Entonces ya después, por ejemplo, de caballo E2 ya puedo hacer el golpe típico en estas estructuras que es F6. Y eso sería mucho mejor que el C4. Aunque de todos modos se podría hacer. C4 fue lo que se jugó en la partida, ya lo veremos. C4. ¿Por qué C4? O para qué. Bueno, va a cerrar el flanco de dama, pero ya está demasiado comprometida la estructura. Dama H3.
obviamente intentando, no dejando a que hagan G por H5 tan fácilmente el negro. Enroque largo. Y ahora vemos la problemática de haber jugado B5, de haber jugado A5 muy pronto y enrocarse largo. A4. Este es muy típico en ataques de enroques opuestos. Intentar abrir líneas en ese enroque. Rey B7. Rey B7 no es una jugada muy buena que digamos, de todo modo hubiera sido mejor tal vez G5 e intentar otra vez F6. Rey B7, peón por. Ya el blanco hizo con un solo peón lo típico, abrir la estructura o abrir el enroque contrario. B por A5, digo A por B5, G5 por fin para cerrar la estructura, caballo G2 y F6. Por fin el negro sigue los cauces normales de estas posiciones típicas, pero ya es tarde, ya el blanco hizo todo lo deseado, abrió una columna en el flanco dama donde está el rey y además que todas sus piezas están activas, obviamente obviando el alfil de D2. F4. ¿Por qué sigo abriendo esa posición de ese lado si ahí está mi rey? Bueno, no se puede abrir más el flanco de dama, así que hay que intentar abrir el flanco de rey para que haya más objetivos de ataque en el centro. Por ejemplo, si E por F4, caballo por F4 y el punto de 6 empieza a tambalearse. G por F4, haciendo lo obvio, abrir líneas en el flanco contrario donde está el rey contrario. E por F6 intermedia, alfil por F6. Este alfil por F6 no da mucha pinta, puesto que el alfil de F6 está haciendo lo mismo que estaría haciendo en G7, absolutamente nada. Era mucho mejor haber hecho caballo por F6, por lo menos molestando el peón de G4 y controlando la casilla E4. Caballo por F4 y ya vemos los planes que estamos hablando ahorita. Abrir el flanco de rey para empezar a atacar en el centro. E5. E5 es una jugada comprometedora, puesto que está atacando el centro de las blancas, pero a su vez está abriéndose aún más. Y como vemos, cuando las posiciones están abiertas, el que tenga mejor posición o mejor desarrollo es el que termina ganando. D por E5, no se piensa mucho. Alfil por E5 clavando el caballo de F4 y rey H1. Rey H1 es una jugada natural, obviamente. ¿Qué hubiera sido mejor que rey H1? Pues hubiera sido mejor caballo D4. ¿Para qué? Para pasar piezas del flanco de rey al flanco de dama donde está el rey contrario. Ay, ¿qué pasa si se come el peón de C haciendo después de caballo D4, alfil por D4 y dama por D4? Bueno, se ha perdido un peón, pero a su vez se está abriendo más las líneas en el flanco dama, que es lo que se necesita hacer en los enroques opuestos. Rey H1, completamente natural, no hay problema. Torre F8 intentando activar las piezas inútiles que tenía en el flanco de dama. G5. G5 otra vez. Sigo abriéndome más, pero no es que se está abriendo. Está atacando el caballo de D7, cosa que si hace H por G5, dama por D7. Entonces tienes que defender el caballo de D7. Caballo C5 activando las piezas y G6. Ahora vemos que el blanco tiene una ventaja abrumadora, puesto que ya tiene un peón pasado en G6 y además las piezas negras no están completamente coordinadas. Dama por B5, no había muchas jugadas. Alfil E3 intentando activar el alfil que no sirve. Obviamente dama por B2 es suicida después de torre FB1 o torre AB1. Torre F8 para hacer presión en la pieza de F4. Caballo D4, atacando a la dama y centralizando la pieza. Dama D7, error. ¿Por qué dama D7 es error? Dama D7 intenta cambiar las damas, pero no es buena. ¿Por qué? Porque si cambia damas, aparte que el peón de A5 cae, las piezas negras no tienen muchas casillas activas y en un final eso es mortal. Tener material de menos y piezas no activas. Dama D7, las blancas no lo piensan mucho, dama por D7, caballo por D7 y hace las blancas lo que querían, cae el peón de A5 y de paso se abre otra columna en el flanco de dama.
torre H, F8 para hacer presión en el caballo de F4, caballo de 2 defendiendo el caballito de F4, caballo F5 intentando activar las piezas, torre A7, una jugada intermedia antes de quitar el alfil, rey C8 y alfil D2. Alfil por F4 empiezan los cambios. Este es otro error por parte de las negras. Si uno tiene material de menos, debe evitar a toda costa cambiar pieza, puesto que al final el material de menos le va a pasar factura. Alfil por F4, caballo G3, jaque, otro error más. Estamos diciendo que no hay que cambiar piezas porque tenemos material de menos y las negras empecinadas no entienden. Caballo por G3, torre por F4, torre por F4, torre por F4 y ya aquí podríamos dejar la partida, puesto que el blanco está abrumadoramente mejor, porque tiene un peón pasado en G7 que si siguen cambiando piezas no va a poder parar el rey negro y además tiene material de más. Aquí ya es hora de abandonar. Rey G2 activando el rey, caballo F6 intentando atacar el peón de H5 y defender el de D5. Torre F7, una clavada muy molesta, ya el caballo no está activo y de paso se está jugando G7. Ya aquí podemos dejar la partida, el blanco está claramente mejor. Muchas gracias por ver el video y si es posible compartir. Hasta la próxima, amigos.